con toda su mente y sigamos exaltando a nuestro Rey como una oración a nuestro Padre. Entonemos este canto. Gastaré mi vida en él y triunfante cantaré. Cantaré, cantaré un himno de gloria, cantaré al Dios de mi historia, mi máximo amor. Digámosle todos: mi máximo amor, mi historia y pasión, mi gran galardón, mi fuego interior, mi entrega total, mi agua y mi paz, mi corona es Jesús. Gastaré y triunfante cantaré. Cantaré, cantaré un himno de gloria, cantaré al Dios de mi historia, mi máximo amor. Máximo amor, dígale a él. Mi máximo amor, mi historia y pasión, mi gran galardón, mi fuego interior, mi entrega total, mi agua y mi pan, mi corona es Jesús. Gastaré mi vida en él y triunfante cantaré. Cantaré, cantaré un himno de gloria, cantaré al Dios de mi historia, mi máximo amor. Gritaré, gritaré, Él es mi victoria.
tu Señor, nuestra máxima gloria, nuestro Rey, nuestro Dios, tu Señor, el Dios que controla la historia, Señor. Padre, ante ti venimos a adorarte, a regocijarnos, Señor, como tu pueblo, como tus hijos, ante el Dios real, único y verdadero, Señor. A ti, Dios amado, sea toda la gloria y toda la alabanza, Señor, ahora y siempre, y por todos los siglos de los siglos. Cantaré, cantaré un himno de gloria, cantaré al Dios de mi historia, mi máximo amor. Gritaré, gritaré, Él es mi victoria, gritaré mi máxima gloria, es Cristo mi Rey. Cantaré, cantaré un himno de gloria, cantaré al Dios de mi historia, mi máximo amor. Gritaré, gritaré, Él es mi victoria, gritaré mi máxima gloria, es Cristo mi Rey. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien vive y reina por todos los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Capítulo 1. Segunda de Pedro en el capítulo 1. Vamos a leer los versículos 1 hasta el 6. ¿Listo? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 1 hasta el 6. Dice allí, ¿dije versículo 1? No, versículo 3, perdón. Dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones. Por esto mismo, poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Amén. Dios bueno, gracias te damos, Señor, por esta tu palabra. Ayúdanos, Señor Dios, a ver esa alta perspectiva que tú tienes al habernos llamado a seguir a Jesús. Porque nuestra vida, Señor, en Cristo está encaminada a crecer, a avanzar, a ser mejor espiritual y moralmente cada día, y aprender de todo lo que a diario, Señor Dios, tú nos permites experimentar. Ministra tu palabra a nuestros corazones en esta mañana por tu Santo Espíritu. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Cuando uno mira un pasaje como este en la primera epístola de Pedro, uno se da cuenta que desde el comienzo de la iglesia, los líderes cristianos reconocieron la necesidad de formar a la gente con una perspectiva correcta de la vida cristiana. Podemos tener muchas ideas acerca de lo que es la vida cristiana y muchas veces tenemos la perspectiva equivocada. Sin embargo, la Biblia nos muestra lo que es la perspectiva correcta de la vida cristiana y muchas veces comenzamos a darnos cuenta de que no es exactamente lo que nosotros pensábamos. Es obvio que la iglesia, cuando se mira esto, la iglesia en aquel entonces no se limitó simplemente a cultear, lo llamaría yo, o sea, a mantener a la gente en el ir y venir del culto. Ellos no tenían, como hoy nosotros, una escuela dominical propiamente, pero sí tenían un plan formativo. Por ejemplo, en la primera epístola de Pablo a los Corintios, en el capítulo 6, en el versículo 9, nosotros podemos percibir que había un plan encaminado a ayudar a la gente a crecer y a cambiar. Porque la idea era crecer y cambiar. Por ejemplo, allí en el versículo 9 dice, 1 Corintios 6, 9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y esa es una pregunta muy correcta y muy sana y muy adecuada que la iglesia se hacía. Los injustos no heredarán el reino de Dios. No se engañen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y la iglesia tenía bien en claro la problemática ética de la gente que venía a formar parte de la congregación. Entonces algo había que hacer con ellos. Pero el versículo clave aquí está en el 11. Y esto erais algunos de vosotros. Esto erais algunos de vosotros. Y ya eso nos indica que había un programa de formación o había un plan formativo para la gente. Y segundo, nos muestra que la gente crecía, la gente cambiaba. La gente era transformada. Por eso Pablo termina diciendo en esta parte, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Yo pienso que cuando las personas llegan a nuestra iglesia, cuando cada uno de ustedes se acercó a esta iglesia, se vinculó a esta iglesia o asiste a esta iglesia, es porque el Espíritu Santo le ha traído aquí. No es el plan de la iglesia obligar a nadie a cambiar en lo que no quiere cambiar. Pero una cosa sí es clara, y Pablo lo afirma aquí: mientras sigamos viviendo en nuestra injusticia espiritual, moral o ética, así asistamos a la iglesia, estamos fuera del reino de Dios. Yo creo que la iglesia tenía un plan formativo. Pero también la iglesia hacía énfasis en que la gente considerara más allá de ese plan. Que la gente mirara más allá de ese plan. Por ejemplo, pensemos en la pregunta: ¿qué más hace Dios en su vida? O podríamos decirlo de otra manera: ¿qué le permite usted a Dios hacer en su vida más allá del tiempo de enseñanza o del tiempo del culto del que usted participa aquí? Usted viene aquí los domingos en la mañana y nosotros nos alegramos de podernos reunir y tenerles a todos y cada uno de ustedes.
y procuramos impartirle una buena enseñanza, impartir una buena predicación, un buen tiempo de alabanza, algo que realmente enriquezca su vida, su fe, y usted salga con algo de aquí que le permita fortalecer su fe y encaminar su vida durante la semana. Pero más allá de lo que usted recibe aquí, ¿qué más le permite usted a Dios hacer en su vida una vez que usted vuelve a sus labores y actividades cotidianas? Volviendo al pasaje de Primera de Pedro, me parece que algo muy clave que Pedro dice aquí está en la expresión habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Y Pedro dice, si realmente tú has huido, has escapado o te has liberado de la corrupción que hay en el mundo, si realmente quieres verte libre de la corrupción que hay en el mundo, entonces dice Pedro, pongan toda diligencia en añadir a la fe que han puesto en Jesús, pongan toda diligencia en añadirle virtud. O sea, añádanle a su fe en Jesús una vida verdaderamente cambiada y transformada, una vida éticamente correspondiente con la fe en Jesús. Añádanle a su fe una buena manera de vivir, una vida de santidad, una vida de integridad, una vida de rectitud moral, una vida de honradez, una vida de dedicación y consagración a Dios. Una vida virtuosa es todo eso. Tengas en cuenta también que Pedro constantemente está hablando de estas cosas. Y Pedro subraya una y otra vez eso, estas cosas. Y es obvio que él se está refiriendo a algo que reviste una importancia vital para el creyente cristiano. Tengan presentes, muy presentes estas cosas. Pedro está escribiendo a gente que ha salido de la corrupción del mundo y esas personas al llegar a la iglesia requieren y también ellos sienten el deseo y tienen el deseo de ser procesados, de ser tratados a fin de que más allá de ser cristianos de nombre, sean cristianos de hecho y en verdad. Entonces, esto implica dos cosas que quiero subrayar esta mañana a la luz de este pasaje. Primero, tiene que haber la disposición de permanecer firmes. La disposición de permanecer firmes. En el versículo 10 dice Pedro, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas jamás caeréis. En la iglesia del Nuevo Testamento es vital el mantenerse firme. En la vida cristiana es vital el mantenerse firme. En la vida cristiana es vital continuar avanzando a pesar de todo. Y a pesar de todo, hay que seguir avanzando. Y es una exhortación que nosotros vemos por doquiera en todo el Nuevo Testamento. Porque en realidad esa es la idea de ser cristiano en primera instancia. En el Nuevo Testamento encontramos epístolas completas que se escribieron para ayudar a la gente, para instar, animar a la gente a permanecer firmes, estimular a los creyentes en la firmeza en su fe y la permanencia en el camino de Cristo. Así que la progresión que nosotros vemos aquí en los versículos 5 al 7 de este capítulo 1 de Primera de Pedro implica que el creyente tiene que estar creciendo siempre. Si has puesto tu fe en Jesús, entonces tu siguiente paso es comenzar a desarrollar una vida virtuosa. Y a la vida virtuosa tienes que agregarle el tener conocimiento. Sí, conocimiento de la Biblia, conocimiento de Dios, conocimiento de la doctrina, todo eso es verdad. Pero el conocimiento del que habla Pedro aquí es conocimiento de nosotros mismos. Yo tengo que saber exactamente dónde es que tengo que cambiar, qué es lo que tengo que cambiar en mi vida, qué es lo que no anda bien en mi vida con respecto a mi carácter, mis principios y mis valores morales, mi vida ética y todo lo demás. Yo tengo que conocerme a mí mismo.
Demasiadas personas piensan que se les obliga a cambiar porque se les muestra en que en sus vidas no andan bien. Pero yo tengo que conocerme a mí mismo y reconocer, hay cosas en mí que no están bien y tengo que cambiar en eso. Y Pedro dice, al conocimiento, paciencia. El cambiar en las cosas que Dios quiere que yo cambie requiere paciencia. Paciencia conmigo mismo. Paciencia para continuar avanzando y continuar intentándolo cada día a fin de que mi vida realmente vaya siendo transformada. Y a la paciencia, dice Pedro, piedad. Una vida piadosa, una vida de oración, una vida de ayuno, una vida de estudio de la palabra, una vida de obediencia a la palabra, una vida de consagración a Dios. Y a la piedad, afecto fraternal. Conviértase en ser una persona que apoya a los demás y no que señale a los demás. Y al afecto fraternal, amor. Pedro nos hace ver que la vida cristiana en realidad es algo que va hacia arriba, hacia arriba. Tiene que crecer a partir de lo más bajo hacia instancias verdaderamente significativas de cambio. Tiene que crecer hacia arriba siempre. Y esto es un proceso que solo terminará con nuestra partida a la eternidad. Entonces, el aprendizaje aquí es esencial. Y es en lo que yo quiero hacer énfasis esta mañana. El aprendizaje aquí es esencial porque hay al menos dos instancias de aprendizaje que el creyente cristiano tiene. Nosotros aprendemos cuando venimos al culto, cuando venimos a la escuela bíblica. Aprendemos porque recibimos enseñanza, aprendimos porque escuchamos una predicación, aprendimos porque se analizó un texto bíblico, porque se habló de un determinado tema, etcétera. Aprendemos y espero que al salir de acá nosotros podamos decir, hoy he aprendido algo. Al menos intelectualmente he captado algo, entendido y he aprendido algo. Pero hay otra instancia de aprendizaje que tiene que ver con la formación en la que Dios interviene directamente en nosotros y prueba o pone a prueba nuestro carácter, pone a prueba nuestra fe, pone a prueba nuestra esperanza, nos pone a prueba a nosotros mismos desde lo más profundo de nuestro ser. Esa es otra instancia de aprendizaje. Y eso es lo que nosotros enfrentamos día a día en nuestra vida cotidiana. Sí, el aprendizaje es esencial en la vida del creyente, de quien ha puesto su fe en Jesús. Y es ese aprendizaje en esas dos instancias lo que estimula constantemente al creyente a permanecer firme en la fe, pero también a que comprenda que en la medida en que dejemos de aprender, o quizás en la medida en que desconectemos esas dos instancias, que lo que escuchamos y lo que aprendemos aquí en el culto o en la escuela bíblica, no lo apliquemos en nuestra vida práctica, en nuestra vida cotidiana, simplemente hará que nuestra vida quede sin fundamento. Si dejamos de aprender, nuestra vida pierde fundamento y comenzamos a caer cuando dejamos de aprender. Y a veces no nos damos cuenta que estamos cayendo. Si nosotros dejamos de aprender, nuestra vida se estanca. Si dejamos de aprender donde somos llamados a aprender, nuestra vida no crecerá. Por eso tiene que haber la disposición de permanecer firmes de la que habla Pedro. Tenemos que ser lo suficientemente disciplinados, firmemente disciplinados, para que lo que yo aprendo aquí realmente lo lleve a mi vivir cotidiano y lo aplique a mi vida. Y no simplemente lo eche en saco roto. Amén, hermanos. Ahora, por otra parte, entonces, esto requiere que apuntemos al alto ideal del seguidor de Jesús. Seguir a Jesús implica ir en pos de un ideal muy alto. Y nosotros tenemos que apuntar a ese ideal. Porque Dios ha establecido un perfil sumamente alto.
y no puede ser para menos. Nosotros no podríamos esperar menos de Dios. Qué pena tener que decir esto, pero Dios no admite ni aprueba, perdónenme, la vagancia espiritual. Dios no aprueba ni admite la superficialidad ni el conformismo. Dios no nos llamó para ser mediocres espiritualmente. Dios estableció un perfil muy alto porque su ambición para con nosotros es una ambición alta. Claro que nosotros no apuntemos a ese perfil, que nosotros no alcancemos ese ideal, es otra cosa, pero Dios ha prometido ayudarnos y acompañarnos para que vayamos alcanzando ese alto ideal. Me parece que Dios es claro en sus demandas para nuestra vida, cuando dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. El concepto de la santificación se menciona muchas veces en todo el Nuevo Testamento y es un concepto teológico un tanto técnico que no siempre se entiende fácil, pero simplemente podemos definir la santificación como un proceso. La santificación define tanto una meta como un proceso. La santificación simplemente es el proceso de formación y cambio. Cuando nosotros venimos a Jesús, Dios nos santifica. O sea, comienza con nosotros un proceso de formación y cambio. Y en ese sentido, podemos decir que no hay atajos al crecimiento cristiano. Yo no sé si todavía existe esa modalidad académica, pero en otros años existía la opción de validar. Por ejemplo, se validaba el bachillerato en no sé cuánto tiempo, en muy corto tiempo, y eso era una modalidad académica. No sé si existe todavía. Pero en la vida cristiana no se puede validar. No puedo hacerme cristiano maduro y firme en un año o en 6 meses. Nosotros llegaremos tan alto como apunte nuestra visión, como apunte nuestro anhelo de crecer. Y por qué no decirlo, llegaremos tan alto como apunte nuestra ambición espiritual, nuestro anhelo de Dios, nuestra sed de Dios, nuestro deseo de ser verdaderamente diferentes en toda nuestra manera de vivir. Así que, hermanos, en ese sentido, si sabemos captar la visión de Dios, miren bien, si sabemos captar la visión de Dios, seremos impulsados hacia arriba. Cada vez seremos más y más impulsados hacia arriba. Un alumno que no capta la visión de su maestro, la enseñanza esencial o el concepto que su maestro está tratando de comunicarle, nunca podrá avanzar, nunca podrá ir más allá de donde está. Observen ustedes esto. Una expresión clave aquí en el pasaje de Primera de Pedro, una expresión clave es llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Hoy, llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Dice que Dios nos ha dado todas las cosas que necesitamos, todas las cosas que requerimos en nuestra vida espiritual, para que por medio de esas cosas y de las promesas que Dios nos ha hecho y las afirmaciones que nos ha dado, podamos llegar a ser participantes de la naturaleza divina. ¡Uy, qué cosa! Participantes de la naturaleza divina. Esta es una manera muy particular de decir que somos llamados a cultivar permanentemente, día tras día, semana tras semana, año tras año, cultivar el carácter de Dios en nuestra vida. Me parece que Dios no puede establecer un perfil más bajo que Él mismo. En realidad Dios nos llama
hacernos participantes de su naturaleza divina. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, él les hacía una seria recomendación. Escribiendo a los Efesios, Pablo les decía: les ruego, voy a leerlo bien en Efesios capítulo 5, versículo 1. Capítulo 5, versículo 1 de Efesios. Ay, Señor, ¿qué se me hizo? Efesios capítulo 5, versículo 1. Dice, miren, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Qué cosa tremenda eso, ¿verdad? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y yo pienso, si somos hijos de Dios, el hijo no puede ser menos que parecerse a su padre. Les ruego, dice Pablo, les ruego que imiten a Dios si son sus hijos. Si tú realmente eres hijo, hija de Dios, entonces nuestro propósito debe ser imitar a Dios, que es nuestro Padre. Lo que quiero decir aquí es que tenemos que aprender a discernir los momentos o circunstancias en los que se hace evidente nuestra necesidad de aprender. Miren bien, necesitamos aprender a discernir los momentos o circunstancias en los que se hace evidente nuestra necesidad de aprender. Nosotros sabemos, y tal vez nos veamos en alguna manera en ese espejo, conocemos la experiencia de Job en el Antiguo Testamento, ¿verdad? La historia de Job es bien tremenda. Y cuando uno lee a Job, uno de una manera u otra no puede evitar identificarse con lo que él estaba viviendo. Así que Job en un momento dado lo perdió todo. Teniéndolo todo, lo perdió todo. Perdió sus posesiones, perdió su familia, perdió sus hijos, perdió su salud. Todo lo perdió Job. Y en cierta forma, como al mismo tiempo, en forma simultánea. ¿Quién de nosotros quisiera pasar por una experiencia de esas? Pero eso le pasó a Job. Él lo perdió todo. Y Job entró en una profunda tristeza, en una profunda frustración, en una profunda depresión entró Job a raíz de tal pérdida en su vida. Y en el capítulo 21 del libro de Job, en el versículo 1, dice que Job respondió y le dijo a Dios, capítulo 23, respondió Job y le dijo a Dios: hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su morada, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. ¿Contendería conmigo con la grandeza de su fuerza? No, sino que él me atendería. Allí el justo razonaría con él y yo escaparía para siempre de mi juez. Y luego Job dice que en medio de sus sufrimientos y de sus penas y su dolor, él buscaba dónde hallar a Dios, y dice que no lo encontraba ni en el oriente, ni en el occidente, ni en el sur, ni en el norte. Podía encontrar a Dios en ninguna parte. Dios parecía estar ausente de su experiencia y parecía estar sordo a sus ruegos y a sus oraciones. Pero hay una clave muy interesante que Job nos da aquí en el versículo 10. En medio de toda esa experiencia que Job está viviendo, en medio de toda su pérdida,
su dolor, su frustración, su soledad. Job dice, mas él me conoce. Dice, mas él conoce mi camino. Y si me prueba, saldré como oro. Job dice, Dios parece estar ausente, no lo hallo por ninguna parte. No escucha mis oraciones, me parece a mí, no escucha mis oraciones. Pareciera que se hubiera olvidado de mí. Pero en alguna manera una luz viene allá al interior del corazón de Job, que le hace ver que en todo lo que él está viviendo y experimentando hay un sentido de propósito. Y cuando nosotros en medio de nuestras luchas o en medio de nuestros fracasos, en medio de nuestras pruebas, en medio de nuestras circunstancias difíciles, encontramos un sentido de propósito, es allí donde comenzamos a avanzar. Es allí donde comenzamos a crecer. Amén, hermanos. Es allí donde comenzamos a aprender. Muchas cosas en nuestra cotidianidad nos van haciendo ver que hay áreas en nuestra vida en las que necesitamos aprender. A mí me parece a veces que nosotros nos hemos acostumbrado a una vida cristiana en la que no debiera haber problemas, cuando podemos decir que todo anda bien. Andan bien mis finanzas, anda bien mi trabajo, anda bien mi salud, anda bien mi familia, anda bien mi relación de pareja, anda bien todo. Entonces nosotros podemos decir, Dios me está bendiciendo, todo está bien y estamos conformes con eso. Pero déjenme decirle que ahí, en esas circunstancias, nosotros somos una clase de cristianos. Pero en un contexto de circunstancias difíciles, somos otra clase de cristianos. En un contexto de circunstancias difíciles somos llamados a ser otra clase de cristianos. Y Job no dejó de reconocer sus circunstancias difíciles. Y por eso dijo, voy a hablar, aunque con amargura desde mi corazón, y aunque mi llaga es más grave que mi gemido, pero voy a hablar, voy a buscar y voy a tratar de comprender todo esto. Muchas cosas, vuelvo y repito, en nuestra cotidianidad nos van haciendo ver que hay áreas en nuestra vida en las que necesitamos aprender. Cuando nuestras finanzas se vienen abajo, cuando nuestras relaciones interpersonales se quebrantan, se quiebran, cuando tenemos problemas con nuestras luchas sexuales, cuando tenemos problemas en el estudio, cuando tenemos problemas con nuestro carácter. Entonces, cuando nos encontramos en dificultades en cualquiera de esa área, es allí donde nosotros debemos tener la suficiente sabiduría para discernir que esos son momentos o circunstancias en los que Dios nos está haciendo ver que tenemos que cambiar. Aún los mismos discípulos de Jesús se vieron en situaciones en las que tuvieron que reconocer su necesidad de aprender. Y nosotros no somos la excepción. Hace unos años, ya algunos años, 7 años, no sé, 8, allá en el norte de Bucaramanga hubo un grave accidente en el que un bus de pasajeros que bajaba desde el barrio El Pablón, temprano en la mañana, con gente, con pasajeros que venían a trabajar. Si conocen, los que conocen El Pablón, para venir de allá a Bucaramanga es una loma, una pendiente bien pronunciada, y el bus tuvo una falla y se fue al precipicio. Un buen número de personas murieron ahí en ese accidente. Pero lo que a mí más me sorprendió después fue saber que el conductor del bus
era un muchacho de 20 años, que apenas sí había hecho algún curso para conducir un bus. Él era el que iba manejando ese bus urbano en el que murieron 15 personas. Y eso pasó porque él pensó que podía y pasó por alto el periodo de aprendizaje. Entonces, hermanos, el creyente debe esforzarse con diligencia en desarrollar el carácter de Dios. El carácter que Dios quiere que desarrollemos es un carácter de buena conducta, una vida virtuosa, un carácter en el que nos conozcamos a nosotros mismos, un carácter en el que aprendamos a tener dominio propio sobre todo nuestro ser, un carácter en el que tengamos paciencia con nosotros mismos, un carácter en el que le sirvamos a Dios por medio de nuestros dones y por medio de una vida piadosa, un carácter que demuestre un afecto fraternal y amor hacia todos los que están interactuando conmigo en nuestro diario vivir. Sí, la formación del carácter de Cristo en nosotros requiere que aprendamos de las circunstancias que vienen día tras día a nuestra vida. Aquí aprendemos cuando estudiamos la palabra, pero allá aprenderemos cuando en medio de nuestras circunstancias tomemos esa palabra y la apliquemos a lo que estamos viviendo. Entonces nuestra vida crecerá y avanzará hacia arriba. La idea es que avance hacia arriba conforme al llamamiento de Dios. Amén, hermanos. Dios les bendiga. El Señor siembra esta palabra en nuestros corazones. Estemos de pie, por favor. Dios bueno, a ti te alabamos en esta mañana, Señor, y te damos gracias, Padre, porque hoy nos has traído temas en los cuales reflexionar y de los cuales tú quieres que aprendamos, los que realmente, y yo espero que todos sin excepción tengamos ese interés profundo y sincero de que nuestra vida cambie, crezca y aprendamos más a desarrollar en nosotros el carácter de Jesús en toda nuestra manera de vivir. Señor Dios, gracias por habernos fijado un perfil tan alto. Nosotros mismos jamás hubiéramos pensado siquiera en algo parecido. Pero tú nos fijaste un perfil muy alto, pero también has prometido estar con nosotros, acompañarnos en todo nuestro diario vivir y en todas nuestras experiencias para ayudarnos a tomar tu palabra, esa palabra que aprendemos cada domingo acá, y aplicarla a nuestro diario vivir durante la semana. Señor Dios, ayúdanos a crecer a partir de la palabra que tu Santo Espíritu trae a nuestro corazón, porque podamos ser mañana o pasado mejores seguidores tuyos, mejores cristianos, mejores hombres y mujeres que tienen temor de ti, mejores esposos, mejores hijos, mejores en el trabajo, mejores en todo, pero también que podamos ser personas maduras y firmes en la fe. Señor, que las circunstancias que vivimos nos enseñen que el propósito tuyo es formar un carácter que sea más semejante a Jesús, un carácter lleno de paciencia, un carácter lleno de dominio propio, un carácter lleno de amor que pueda ser un canal de bendición para la vida de otros. Amado Dios, ayúdanos en esto, te lo ruego, cada día, y que Cristo sea más y más formado en nosotros. Qué reto tan grande tenemos día tras día, pero Señor, que nuestra vida vaya avanzando y creciendo por el poder de tu Santo Espíritu en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos grandemente. Denle ese aplauso al Señor.